En esta sesión se revisará el tema de correlación lineal, como una de las formas en que podemos analizar la relación entre variables. Abordaré las propiedades, su interpretación y cómo estimar el coeficiente de correlación a través del programa Excel con dos sencillos procedimientos. Durante la presentación veremos el coeficiente de correlación lineal o el coeficiente de correlación de Pearson, el cual se enfoca o se aplica a variables de nivel de medición o escala cuantitativa. De manera similar existe el coeficiente de Spearman, pero cuyas variables o nivel de medición son de carácter cualitativo. Además, vamos a ver que tienen una medición similar en términos de cómo se interpretan los resultados de uno y otro coeficiente. En el coeficiente de Spearman, la diferencia es que las variables no tienen que seguir una distribución normal y la relación entre variables puede ser, o estamos hablando más bien de variables de tipo ordinal. También se aplica a muestras pequeñas donde la muestra debe ser mayor o igual que 30, pero se recomienda que sea mayor o menor que 10. Entonces, esa sería la diferencia, debe estar en un aproximado de 10 datos. Y diferente nivel de medición. La correlación busca establecer la relación que existe o dependencia que existe entre dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Esto es, si tenemos dos variables que se encuentran relacionadas, como es el caso del ejemplo que tenemos aquí, la materia, una muestra con 12 estudiantes, donde está la calificación de la materia de matemáticas y la materia de física. Un ejemplo que se utiliza mucho para aclarar lo que es la correlación. Aquí lo que vemos es que en matemáticas, cuando el estudiante tiende a subir su calificación, también obtendrá una calificación alta en física. A diferencia de cuando tiene una calificación baja, su calificación también tiende a ser baja en física. Aunque vemos algunas variantes, por ejemplo, el estudiante número 8 tiene una calificación de 7 en matemáticas y 4 en física, mientras que el estudiante 9 tiene también 7 en matemáticas, pero un 6 en física. Entonces, aquí estas pequeñas variantes nos llevan a hacer el análisis de si existe o no esa relación. Esta distribución bidimensional la podemos trazar a través de un diagrama de dispersión donde ponemos la variable X, matemáticas, contra la variable Y, haciendo las coordenadas, por ejemplo, para el primer caso con una calificación de 2 en matemáticas y 1 en física, tendríamos la primer coordenada o el primer punto. De esta manera tenemos 12 puntos que nos indican la relación entre las dos calificaciones. Por eso se le llama distribución bidimensional. Este diagrama que nos permite ver la relación que hay entre las calificaciones, en este caso, entre estas dos variables relacionadas con calificaciones de los estudiantes. La correlación determina si los cambios de una variable influyen en los cambios de otra. Como vimos, puede suceder en las variables que mientras una subía, la otra empezaba a subir también. Entonces ahí nos está mostrando de que existe una relación, y en todo caso cuando una afecte a la otra estaremos diciendo que esas variables están correlacionadas o que hay una relación entre ellas. En la diapositiva podemos ver una referencia bibliográfica, existen otras, ¿no? Aquí tenemos esta referencia que se encuentra en la biblioteca electrónica de la UABC, entonces podemos aprovechar esta referencia para retomar el tema y profundizar un poquito más.
Los tipos de correlación que existen, vamos a ver básicamente tres, que es una correlación directa, donde la correlación se da cuando al aumentar una de las variables, la otra también tiende a aumentar, similar al ejemplo que acabamos de ver con la materia de matemáticas y física. En este caso, cuando se traza el diagrama, encontramos que la recta tiene una forma creciente, como lo señala esta recta que estoy trazando aquí, donde es una recta creciente y la nube de puntos sigue a esa recta. En este caso, se me pasó a comentar que las horas de estudio están determinando a la variable y, que sería una variable dependiente, que es explicada o que es causada por las horas de estudio, así como pueden ser no solamente una relación de una a una, sino que puede haber otras variables independientes que expliquen a una variable dependiente. Otro tipo de correlación es la correlación inversa. La correlación inversa se da cuando al aumentar una de las variables, la otra tiende a disminuir. En este caso, por ejemplo, si aumentamos las horas de entretenimiento, vamos a ver cómo al ir aumentando las horas de entretenimiento, el promedio general tiende a disminuir, ¿sí? Entonces aquí vemos que no son muchas las horas de entretenimiento, pero sí como el efecto en el promedio tiende a disminuir, ¿sí? Digamos que va hacia abajo, mientras que este se incrementa, se va más hacia el lado positivo, por lo tanto tiende a disminuirse el promedio general de los estudiantes. En este caso le vamos a llamar correlación inversa y vamos a identificarla con la forma en que la nube de puntos toma esa recta decreciente. Otro tipo de correlación es la correlación nula, donde no hay ningún tipo de dependencia entre las variables. Vamos a ver cómo las variables no tienen ninguna recta que nos permita a nosotros trazar una recta que una la mayoría de los puntos, como en los otros dos casos, y podría ser dos variables que no tengan ningún tipo de dependencia o de relación. Por ejemplo, el promedio general relacionado con la variable X, que sería el días de vacaciones, o bien otras opciones de esta variable X, el ingreso mensual, el peso en kilogramos, las horas de estudio y el consumo de las harinas en kilogramos. Si pensamos, por ejemplo, en las horas de estudio relacionadas con el promedio general, puede ser que en algunas muestras sí se tenga algún tipo de relación, mientras que en otras muestras o en otros individuos no tiene mucha relación. Entonces puede suceder que las mismas variables para diferentes muestras o diferentes poblaciones tengan diferente comportamiento. El grado de correlación también es otro de los indicadores que nos van a decir si existe o no esa relación o si existe una correlación entre las variables. Dependiendo del autor que revisemos, vamos a encontrar que existen por lo menos 3 grados de correlación. Una correlación fuerte, que es cuando la correlación, digamos que cuando la correlación es fuerte, vamos a encontrar que los puntos se encuentran muy cercanos a la recta. Cuando tenemos el segundo grado de correlación, sería una correlación débil, donde los puntos se encuentran más separados de la recta. Entonces, en estos casos, vemos la distancia entre la recta y los puntos un poco más distantes que en la primera gráfica. En el tercer nivel o en el tercer grado de correlación podemos encontrar una correlación
nula, donde los puntos están dispersos. Aquí están como una forma redonda, aunque podemos ver otras formas que donde nosotros tratáramos de trazar una recta, vamos a encontrar que esas rectas no logran tener la cercanía como en los dos casos anteriores. Entonces, en estos casos no tenemos una recta que defina una proximidad entre las variables y por lo tanto, pues tenemos que decir que no existe ningún tipo de correlación. Algunos autores mencionan este tipo de correlación, estos tres tipos de correlación, pero además algunos que son como medianamente, muy fuerte o regular. Eso lo veremos ya en otra diapositiva que tenemos más adelante, donde podemos analizar los valores que corresponden al coeficiente. Dentro de las propiedades podemos observar que digamos que el coeficiente de correlación, estas propiedades nos van a indicar en qué consiste el coeficiente de correlación. Una de las propiedades importantes es que el coeficiente de correlación no va a variar al hacerlo la escala de medición. Y aquí con la escala de medición es cambiar la unidad de medida que estamos utilizando inicialmente. Por ejemplo, si medimos la altura en metros, también la podemos medir en centímetros y por lo tanto el coeficiente de correlación no va a variar porque al final de cuentas la tendencia de los valores va a ser muy similar. Otros cambios que se pueden hacer o que se hacen mucho en libros de historia, de economía, de administración, cuando hacemos el cambio de millones de pesos a miles, nuevamente el coeficiente de correlación no va a variar porque hice un cambio en la escala de medición. Y la escala del 1 al 5 o del 1 al 10 va a suceder lo mismo, va a ser muy similar. El comportamiento de las variables va a seguir siendo el mismo, por lo tanto el coeficiente de correlación se va a medir de la misma forma. La segunda propiedad tiene que ver con el signo del coeficiente de correlación. En este sentido, vamos a encontrar que el signo del coeficiente va a ser el mismo que el de la covarianza. Bueno, para explicar a qué se refiere con covarianza, podemos decir que es un valor estadístico que nos va a indicar un número, que nos va a indicar la variación producida por dos variables aleatorias que varían de forma conjunta respecto a sus medias, es decir, que siguen la misma tendencia. Si una es positiva o es creciente, se va a mantener también en la otra. Este nivel de covarianza nos explica cómo fluctúan las dos variables. Entonces, en este caso nos dice aquí la propiedad que si la covarianza es positiva, la correlación es directa, como lo vimos en las primeras diapositivas, donde la tendencia positiva o directa es cuando las dos variables aumentan de la misma forma. Va a funcionar o va a ser igual para el coeficiente de correlación. Cuando la covarianza es negativa, la correlación es inversa, es decir, aumentamos X, disminuye Y. Si la covarianza es nula, estamos hablando de que no existe ningún tipo de correlación. Por lo tanto, pues en estos casos, si no hay correlación, va a ser lo mismo que tener un coeficiente de determinación donde no hay o la correlación es nula. La tercera propiedad tiene que ver con el coeficiente lineal, con los valores que toma el coeficiente lineal, que es un número real, un número que puede ser un entero, puede ser un número con decimales, comprendido, o solamente decimales, perdón, comprendido entre -1 y 1, donde nuevamente el negativo nos habla de una relación inversa o decreciente y el 1 positivo nos está hablando de una relación positiva o directa. En este caso,
podemos decir que va a poder tomar valores, por ejemplo, de, no sé, punto 5, punto 53, punto 80, punto 90, hasta llegar a 1, o bien en el aspecto negativo a la inversa sería punto 50, punto 60, punto 64, ¿sí? Hasta posiblemente llegar a -1. La cuarta propiedad es si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a -1, decimos que la correlación es fuerte e inversa. Si toma valores cercanos a 1, aquí está mal, aquí debe ser 1, decimos que la correlación es más fuerte y además es positiva. Si la quinta propiedad dice que si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1, la correlación va a ser fuerte y directa. Eso define el 1 positivo. Y será tanto más fuerte cuanto más se acerque o se aproxime a ese 1. La sexta propiedad, si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la correlación va a ser débil. Lo contrario a la quinta propiedad. En la propiedad número 7, el coeficiente de correlación nos dice que si tenemos una R igual a 1 o -1, los puntos de la nube están sobre la recta creciente o decreciente. Creciente si es positivo, decreciente si es negativo. Entre ambas variables, esto nos estaría señalando que entre las variables hay una dependencia funcional. Esto quiere decir que las dos variables están completamente relacionadas, es decir, que se tiene que dar una para que la otra ocurra. Dentro de las propiedades podemos definir la relación entre variables según el autor. En este caso es Rafael Vizquerra, en su libro de Metodología de la Investigación Educativa, señala que los valores entre 0 y .20 la correlación es prácticamente nula. Esto también podría ser entre 0 y -20, tendríamos una correlación inversa prácticamente nula. En el caso de tener una correlación entre 0, el punto 21 y a 0.40, la correlación es baja. De punto 41 a punto 70, la correlación la considera como moderada, y de 71 a punto 90, la correlación es alta. Y sería muy alta si la correlación está arriba de 90, punto 91 a 1. Esto también recordemos que puede ser en sentido inverso o negativo. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo serían unas R's ya graficadas en un diagrama de dispersión, donde tenemos diferentes valores de R. Por ejemplo, una correlación muy alta, como lo tenemos acá, y positiva, tenemos un coeficiente de correlación igual a 1 con esta relación directa y creciente. Una correlación muy alta, digamos no perfecta como la de acá, digamos que esta es una correlación muy alta porque si trazo una recta voy a tener que la mayoría de los puntos están muy cercanos a ella, por eso tenemos aquí punto 90. Una R o un coeficiente de correlación igual a punto 90. Una correlación positiva pero baja serían los puntos un tanto más dispersos y estamos hablando de un punto 50. Esto les digo tiene que ver con el autor, que ustedes revisen cómo les da la interpretación de los datos. Vamos a ver que cuando ocurre 0, una R igual a 0, la correlación o el diagrama tiende a verse mucho más disperso, de tal forma que una recta no ayuda a unir la mayoría de los puntos. Y una correlación negativa baja tiene una forma decreciente y el signo de del coeficiente de correlación nos da negativo.
una correlación negativa alta, tenemos una R igual a menos 0.90, mientras que una correlación negativa perfecta tenemos la misma recta está siendo formada por los puntos, o pudiera haber puntos dispersos, pero con esta forma decreciente. Ahora veamos el ejemplo que teníamos al inicio de la sesión, donde las notas de los dos estudiantes de matemáticas y física la estamos viendo aquí trazada, y tenemos una relación creciente, donde nosotros vemos que la recta se asocia un poco a los puntos que tenemos en relación a las calificaciones de los 12 estudiantes. Lo siguiente sería determinar a través de la fórmula el coeficiente de correlación, o bien utilizando las funciones de Excel para determinar el coeficiente de correlación y comprobar los resultados de utilizar las fórmulas en el propio Excel. Para esto, bueno, tenemos que estimar lo que es el coeficiente de Pearson, y así determinaremos estos valores si son altos, si son bajos, si son positivos o si son negativos. Tenemos aquí la fórmula, que es la suma de los cuadrados para x, que sería exactamente la misma para la suma de cuadrados de y, como la tenemos aquí, y la suma de cuadrados de xy, que es esta que tenemos aquí. Vamos a ver el ejercicio de Excel. La gráfica de dispersión que vimos en las diapositivas la volveremos a hacer aquí para ver si está bien realizada, y ver la correlación que tienen las dos materias de acuerdo a los estudiantes. Seleccionamos nuestros datos, le damos insertar, vamos a insertar una gráfica de dispersión o gráfica XY. Ok, aquí fallaron los datos. No debí de haber dado clic en la zona donde le iba a poner. Entonces vuelvo a seleccionar, le damos insertar la gráfica de dispersión. Aquí en la gráfica de dispersión nos dice que es una gráfica XY. Seleccionamos la gráfica de puntos y aquí tenemos nuestro gráfico, pero aún hay que editarlo un poquito. Para editarlo vamos a la opción de diseño. Necesitamos una gráfica que tenga títulos, rótulos en eje horizontal y vertical para las X y para las Y, y un título. Entonces vamos a seleccionar esta. Aquí también podemos ver que hay algún tipo de gráfico donde nos presenta las coordenadas, que esto es lo que hace que se forme cada uno de los puntos para cada uno de los estudiantes. Pero bueno, ahorita lo que requiero es esta, nada más para ver la tendencia que ya vimos en la presentación de PowerPoint. Entonces tenemos la gráfica, le vamos a poner un título para que cumpla con los requisitos de construcción, que es calificaciones de estudiantes. N igual a 12, que es una muestra de 12. Y en el eje horizontal irían las calificaciones de matemáticas. En el eje vertical, que sería el eje de las Y, de la variable dependiente, tendríamos la materia o las calificaciones que corresponden a física. Podemos ponerle completos y calificaciones de la materia de física. Esto de aquí no lo necesitamos, nos quita algo de espacio. Entonces ya tenemos título y los rótulos en ambos lados. Iniciamos con ceros
que es como se debe de iniciar, y vemos la misma tendencia que vimos en las diapositivas. Entonces sabemos que hay un tipo de correlación, nada más que tenemos que determinar ahora el valor de ese coeficiente de Pearson. Para determinarlo tenemos la fórmula que ya habíamos visto en la presentación y la forma de calcularlo. Entonces tenemos que la sumatoria de los cuadrados de x va a ser igual a la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, es decir, a cada dato restarle el valor de la media y luego elevarlo al cuadrado, o bien calcular este valor con esta fórmula similar a la que vimos con el método simplificado para el cálculo de la varianza. Entonces lo que vamos a hacer es construir estas columnas porque necesitamos la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de x, vamos a poner aquí las sumas, y necesitamos la sumatoria de y al cuadrado. Aquí tenemos sumatoria de y al cuadrado, sumatoria de y y luego elevarlo al cuadrado, y necesitamos multiplicar x por y obtener su sumatoria. Entonces vamos a hacer esa operación primero con la y al cuadrado, vamos a ponerle un igual, vamos a indicar que es operación con ese igual, y vamos a seleccionar el valor de y. Le vamos a poner este símbolo que es el gorrito chino, que tiene un nombre en particular, es un acento, y el acento se llama, déjenme acuerdo, circunflejo, que en algunos casos se utiliza para cuando se hacen estimaciones estadísticas, se le pone a la literal el gorrito en la parte de arriba y eso está indicando que es una estimación. Entonces en este caso en las fórmulas de Excel se utiliza para elevar a una potencia un valor. En este caso lo vamos a elevar al cuadrado, que puede ser cualquier otro valor. Enter, ya tenemos aquí 1 por 1 sería 1. Por lo tanto puedo hacer copy paste con esta crucecita negra. Vamos a jalar los datos hasta el número 12 y ya tenemos los cuadrados de cada dato. Esto lo podemos confirmar seleccionando el dato y observando nuestra barra de fórmulas. Luego para la x al cuadrado puedo hacer lo mismo, le doy igual para indicar que es una operación, me traslado al valor de x, pongo el gorrito, le pongo que sea al cuadrado y enter. Nuevamente copiamos y pegamos, sería lo mismo, copiar y pegar en el resto de los valores. Aquí nos indica una operación que es multiplicar x por y. Entonces vamos a darle igual para indicar que vamos a hacer una operación. Multiplicamos el valor de x por el valor de y. Enter. Y como no hay que fijar nada ni ningún otro tipo de operación, igual copiamos y pegamos, revisamos, por ejemplo este 5 por 4 nos daría 20, entonces está bien. Revisamos también acá la barra de fórmulas y nos está diciendo que está aplicando exactamente las celdas que nosotros necesitamos o las columnas que nosotros necesitamos multiplicar. Ahora vamos a hacer las sumatorias. La sumatoria para x va a ser, nos posicionamos aquí, nos vamos a autosuma, le damos enter y ya tenemos el valor que corresponde. Esto mismo lo copiamos y tenemos la sumatoria, pero para cada una de sus columnas. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Ya tenemos las sumatorias, ya podemos sustituir nuestras fórmulas. Y en estos cuadritos voy a poner la sumatoria de los cuadrados de x, siguiendo esta fórmula, que realmente lo que voy a seguir es esto de aquí. Esto es lo que me indica la sumatoria de los cuadrados de x, o suma de cuadrados de x. Entonces es la sumatoria de x y el cuadrado
Le vamos a dar entonces un igual para indicar operación. Luego la sumatoria de xy al cuadrado. Aquí tenemos xy al cuadrado, nos da este 504. La fórmula dice que sea menos la sumatoria de xy elevada al cuadrado y luego dividida entre n. Entonces, antes de hacer la resta tengo que poner un paréntesis aquí para que realice esta división y otro paréntesis para indicarle que este valor lo va a elevar al cuadrado. Entonces vamos a abrir doble paréntesis, el primero para la división, el segundo para elevar al cuadrado. Vamos por la sumatoria de x, le decimos que la eleve al cuadrado poniéndole el gorrito, el acento. Cerramos el paréntesis, ponemos división y luego dice que lo vamos a dividir entre n, nos indica que sea entre n, entonces vamos a tomar este 12 que es el tamaño de la muestra, cerramos el primer paréntesis y enter. Tenemos 72 de resultado. Para la sumatoria de los cuadrados de y es la misma fórmula, nada más sustituimos con y igual aquí la tenemos, lo vamos a ir siguiendo. Vamos a hacerle un igual. Nos vamos a y al cuadrado menos, abrimos los dobles paréntesis, uno para la división y otro para elevar al cuadrado. Entonces primero la de elevar al cuadrado necesitamos la sumatoria de y elevada al cuadrado. Cerramos el primer paréntesis, le podemos que lo divida entre el valor de n, nuevamente cerramos el paréntesis y enter. Tenemos una suma de cuadrados de y igual a 80. La suma de cuadrados de xy va a ser igual a la sumatoria de x por y menos, aquí vamos a abrir otra vez doble paréntesis, uno para la división y otro para la multiplicación que tenemos aquí. Entonces hacemos esto antes de hacer la resta. Entonces vamos a tomar el valor, ya tenemos el valor de la sumatoria de xy, ya le pusimos menos, vamos a abrir los dos paréntesis que les había indicado, tomamos la sumatoria de xy, la original, le ponemos multiplicación, que es el asterisco, por la sumatoria de y, seleccionamos y, cerramos paréntesis y ponemos la división entre n. Cerramos el otro paréntesis y enter. 71. Ahora, para la fórmula del coeficiente de Pearson, de correlación de Pearson, vamos a utilizar esta fórmula con los datos que ya obtuvimos. Esta sumatoria de cuadrados de xy es la que acabamos de calcular. Entonces vamos a dividir eso, este término, entre la raíz de multiplicar la sumatoria de cuadrados de x por la sumatoria de los cuadrados de y. Vamos a hacer la operación, va a ser igual para indicar la operación, la suma de cuadrados de xy entre, abrimos un paréntesis para que haga primero la raíz, seleccionamos aquí el término raíz cuadrada de un número, ahí se abre un paréntesis y ponemos la sumatoria del cuadrado de x, de los cuadrados de x, por la suma de cuadrados de y, cerramos nuestro paréntesis y el paréntesis que habíamos abierto para que haga la división. Uno va a ser la raíz y el otro para la división. Aquí nos da 0.93, vamos a dejarlo en 2 decimales.
número real, número positivo, por lo tanto nos está marcando, nos está señalando una relación directa. Vamos a comprobar que esta relación directa es de 0.94. Vamos a pedirle a través de las funciones de Excel, vamos a poner Pearson y le vamos a dar doble clic. Aquí nos dice que primero tenemos que poner la matriz, luego nos pone una comita, matriz 1, comita, matriz 2. Seleccionamos matriz 1, son los números de X de la XY1 hasta la X12. Luego ponemos coma. En algunos programas les pone punto y coma, hay que ponerlo como lo indica la fórmula en su computadora o en su programa. Luego, una vez que ponemos la coma o lo que nos diga el programa, vamos a seleccionar la otra matriz o el otro conjunto de datos, cerramos y enter. Nos da lo mismo. Este es el otro procedimiento que les decía de cómo estimar el coeficiente de Pearson, y esto nos permite corroborar que realmente lo hicimos bien y que seleccionamos la prueba correcta. Esto nos está diciendo que hay una correlación positiva, directa y alta en el coeficiente de Pearson en relación de la calificación que sacan en una materia con relación a la otra materia. Aquí vamos a determinar el valor de la media de X, lo vamos a hacer a través de las funciones. Vamos a seleccionar la media de X. Okay. Le vamos a poner promedio, que es, si seleccionamos aquí nos dice que es la media aritmética. Seleccionamos los datos del 1 al 12 y enter. Tenemos un promedio de calificación de 6 en la materia de matemáticas, mientras que en la materia de física el promedio parece ser más bajo por los valores. Seleccionamos enter y sí, tiene un promedio de 5 en una escala del 0 al 10. Tienen un promedio de 6 en matemáticas y un promedio de 5 en física. Vamos a ver la desviación estándar. Si nosotros vemos los datos, pareciera que la desviación estándar es más grande aquí. Sin embargo, bueno, tenemos dos valores que se repiten. Acá hay otros valores que se repiten, que pudiera ser lo que determine que no sea tan amplia la desviación estándar aquí, a diferencia de acá. Pero vamos a ver. Vamos a calcular desviación estándar. Dice que devuelve la suma de cuadrados de las desviaciones de los puntos. A ver, no estoy tan segura que sea esa. Aquí está. Calcula la desviación estándar de una muestra. Seleccionamos los datos y enter. Le vamos a poner menos decimales, lo vamos a dejar en 2. Y esta misma la podemos copiar hacia acá. Y como las dos columnas están próximas, lo que procede o lo que hace es que nos calcula la desviación estándar de la siguiente columna con los mismos valores. Entonces aquí tenemos que las dos tienen una desviación estándar no muy grande, aunque pues sí sería casi de 3. Estamos pensando que las calificaciones van entre 9 y entre un valor de 3, siguiendo la lógica de sumar y restar a este valor la media, mientras que acá tendríamos también calificaciones muy bajas o algunas calificaciones buenas. Entonces tenemos promedios bajos con una desviación estándar muy diferente. Digamos que van desde 2 a 10, desde un 1 hasta un 10. Entonces sí hay mucha dispersión entre estos datos. Bueno, hasta ahí terminaría lo que es
el cálculo de el coeficiente de correlación, y sería todo en términos de lo que es calcular y conocer lo que es el coeficiente de correlación.